Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una pequeña charla sobre los hábitos de estudio. Qué importante más que todo a los padres, más que los alumnos, pero de todas maneras complementa a los dos para establecer un compromiso entre padre e hijos y mejorar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a definir, según García Huidrobo, sobre qué se considera y cómo se define los hábitos de estudio, la cual se define a la repetición del acto de estudiar, realizando bajo condiciones ambientales, de espacio, tiempo y características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad para aprender en los alumnos. Vamos a ver factores significativos para que los niños adquieran hábitos de estudio. En sí hay tres factores importantes dentro del proceso de adquisición de hábitos de estudio, los cuales son: 1. Un ambiente hogareño que motiva el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si un estudiante tiene un ambiente que no predispone a que se pueda concentrar, obviamente se verá reflejado que sus notas no sean las más adecuadas, ¿correcto? Entonces, si vemos que en un ambiente inadecuado existe música y multitud de distractores, obviamente el estudiante no se va a poder concentrar de una manera adecuada. Número 2. Padres con expectativas altas. ¿Por qué es importante que el padre tenga expectativas altas con el alumno? La razón es que cuando un padre confía en su hijo y sabe que su hijo siempre va a dar lo mejor, el hijo, como imán, sabe y se siente motivado y se siente aceptado al creer y saber que su padre o sus padres confían en él y sabe que siempre van a obtener calificaciones adecuadas, que siempre hace las cosas bien. Entonces, la confianza en los hijos y al sentirse confiado predispone a que el hijo responda bien ante las circunstancias, así sean problemas. Número 3. Involucramiento de padres en la educación de los hijos, tanto en la escuela como en su comunidad. Ok, esto es importante. Hay que tener muy en cuenta que las instituciones educativas no son guarderías en la que tú vas y arrojas a tus hijos ahí para que los docentes los cuiden como que fueran cachorros que tú los regalas y los profesores son adiestradores caninos. Imposible. ¿Qué es lo que hace el docente? El docente se lo considera como un intermediario, un facilitador. ¿Qué es un facilitador? Es aquel que engancha por una parte, por un extremo, los conocimientos científicos y por otro extremo el estudiante. Entonces, ¿qué hace el facilitador? Engancha a los dos para crear conocimiento nuevo, conocimiento crítico. Entonces es importante guiar a los padres que las instituciones educativas no son centros de guardería en donde tú dejas a tus hijos porque pagas una pensión o porque es el mejor colegio de élite. No, hay que tener en cuenta que los valores y lo más importante, lo que te hace ser humano, sale del hogar. Los mejores aprendizajes salen del hogar. El mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor orientador son ustedes, padres. Deben tenerlo muy en cuenta. No existe mejor docente que ustedes, padres. Ustedes que crían desde el hogar con valores propios y sólidos. Y cuando no están consolidados estos valores, ¿qué sucede? El hijo se refleja y esos comportamientos se reflejan en el colegio. Y muchas veces se le echa la culpa a los docentes, no teniendo en sí nada de culpa, sino que la culpa son ustedes, porque ustedes irradian eso. Vamos a ver barreras que impiden el involucramiento paterno. Por ejemplo, en esta vida ajetreada, vemos que existe escasez de tiempo. ¿Qué pasa con ustedes, padres? Yo comprendo que siempre uno tiene las ganas de seguir escalando, subir en el escalafón y obtener los mejores ingresos más que todo. Sí, triunfar en esta vida. Pero nos olvidamos de nuestros hijos. Pero dicen, no, es que yo a mi hijo lo tengo en el mejor colegio. O a mi hijo obviamente no tengo tiempo, pero le doy dinero. Pero esto no es lo adecuado. ¿Qué sucede aquí? Tú das en cantidad,
reflejado en dinero, pero no dadas en calidad, que es reflejado en cariño y amor y en valores que tu hijo necesita. Remitiéndonos a estudios aquí en Ecuador, en una provincia de Tungurahua, en el año 2000, muchos de sus integrantes de poblaciones de esta provincia migraron hacia otros países europeos. ¿Qué pasó aquí? Se vio un mayor índice, luego de 15 años, se vio un mayor índice de suicidio. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? Porque muchos de ellos quedaron a cargo de los abuelos. No digo que los abuelos no sepan criar, sino que por lo general los abuelos son demasiado permisivos porque no tienen la autoridad de padre. Sí, los abuelos criaron a sus hijos y ven a sus nietos como un tesoro más que deben cuidar sobre todo, sobre todas las cosas, y no es lo correcto. Han perdido verticalidad y autoridad ante los hijos. Entonces, siguiendo el ejemplo de lo que decíamos de la migración, es que muchos de estos chicos se suicidaban. ¿Por qué? Porque no tenían el cariño, la comprensión de sus padres. Estaban llenos de cariño monetario en cantidad. Sí, esas remesas que les satisfacían con cosas que ellos podían comprar, pero hay algo que no podía comprar. Sí, el cariño y el amor que sus padres reflejaban. Cosas que con el dinero no se puede llenar. Entonces, para los padres es importante que la barrera de tiempo no influya en sus hijos. Es importante dar en cantidad y en calidad. Pero si no se tiene en cantidad, dar en calidad, dar en amor. Y si no se tiene tiempo, buscarse tiempo de calidad que llene, ¿sí? Que permita al joven darse cuenta o al niño darse cuenta de que tiene un papá y una mamá que se preocupan por ellos. Número 2. Barreras culturales e intereses. Entonces vemos aquí, siguiendo con los intereses, a veces los padres tienen otros intereses, buscan simplemente ellos llenar su satisfacción, su ego de seguir creciendo. Además hay barreras culturales. Llega al otro extremo en el que el padre confía demasiado. Se llama el padre que confía en todo, el que supuestamente confía en sus hijos, aun sabiendo que son muy inmaduros. La ciencia y la neurociencia nos dice que, y si no me creen, remítanse a buscar lo que nos dice la neurociencia, que en jóvenes y en adolescentes aún no ha madurado una parte del cerebro que nos permite que permite a los jóvenes que permite a los jóvenes tomar decisiones. Esa estructura se llama lóbulo frontal. Es aquel lóbulo que es encargado de la toma de decisiones, resolución de problemas. Entonces, ¿qué sucede? Neuroanatómicamente o anatómicamente, como quieren entender, los jóvenes no tienen la capacidad de decidir, no porque sean tontos, simplemente porque no se ha desarrollado. Es como que yo, si no entreno y quiero alzar 500 kilos con mis 2 brazos, pero tengo unos brazos flácidos y aún así me crea fuerte, si yo lo alzo y lo logro alzar, llevo al riesgo de que me pueda lesionar porque es un peso que no está acostumbrado. Entonces, el cerebro es como un músculo. Si no se ha desarrollado, obviamente no va a dar los mejores resultados. Tiene lógica, ¿verdad? Entonces, en los adolescentes no se ha desarrollado el lóbulo frontal. Es decir, a lo que voy, no confíen demasiado. Es obvio que confíen, está bien, pero no confíen demasiado porque aún no tienen la capacidad de análisis y crítica, análisis y síntesis, de ver las cosas y solucionar las cosas. ¿Correcto? Entonces, esta es una de las barreras. Entender esto es primordial. Sí, hay que darle confianza, pero no creer en todo lo que ellos dicen y pensar de que ellos pueden dominar su vida y dejarlos solos, sino que siempre deben tener la guía de sus padres, siempre. Número 3. Delegación de la educación en el colegio, lo que ya hablamos. Pensar que los padres
van y dejan a sus hijos en una supuestamente guardería, la cual llamamos colegio y escuela, pero no existe de la casa conocimientos básicos de valores, honestidad, puntualidad, ¿sí? Básico para que sus hijos reflejen eso. Si sus hijos viven en un hogar de alcohólicos, de borrachos, de drogadictos, de padres que pasan de mucho en mucho en farras, o a cada rato van a bautizos, quinceañeras, excusa para ir a tomar, entonces ¿qué esperan de sus hijos? Si ellos ahí es donde aprenden a tomar visualmente y lo ven como algo correcto que papá y mamá lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y luego se quejan de que sus hijos son alcohólicos y comienzan a fumar. Fumar, el primer principio para consumir drogas. Sí, y es culpa de ustedes. Y luego echan la culpa al colegio que aquí aprenden. Y es mentira. Eso lo aprenden de ustedes, de su familia. Porque esto no lo ven en televisión, lo ven en la sociedad. Porque ustedes lo permiten. Y cuando lo permiten, y cuando ven, no establecen la conversación adecuada, el diálogo adecuado para decir a sus hijos de que así sea una droga aceptada, por ejemplo el alcohol, no decirles los contra de por qué no deben tomar a cierta edad. Entonces, vemos que los estudios existentes indican que el apoyo de los padres es el factor más exacto para predecir el éxito académico en el estudiante. Entonces vemos que los niños, ¿sí? Los estudios existentes igual nos indican que los niños con padres firmes y cariñosos son más autosuficientes, más alegres, tienen más habilidades sociales, son más curiosos y más persistentes, más responsables y tienen más autocontrol cuando se los compara con otros niños. Y también se cría mejor cuando los padres no son permisivos ni son autoritarios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la forma de la crianza, vemos que hay padres demasiado estrictos, como en la antigüedad, como nuestros abuelitos, que las cosas son así y las cosas son así y nada más. Al contraste, hay otros tipos de padres que lo permiten todo. Son demasiado flexibles como un palillo de dientes, que a todo dicen sí. Ya, entonces aquí vemos que existe los padres autoritarios y padres débiles, padres que permisivos, esa es la palabra, perdón. Entonces, autoritarios y permisivos. Entonces, autoritarios no permiten muchas cosas, cerrados y cuadrados. Permisivos, ¿sí? Que permiten todo, lo dan todo. Si es de sacarse la ropa interior, se lo dan. El otro extremo. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la ciencia del comportamiento? Que nosotros debemos combinar estos dos aspectos. Que cuando hay que ser autoritarios, hay que poner freno y hay que poner control, ¿sí? En la cual a este tipo de categoría se lo llama los autoritarios. En cambio, los permisivos dan de más. Hay que combinar estos dos y hay que llamar a los autoritativos, que es un subtipo y una combinación en la cual tú das, pero también recibes, ¿ok? Cuando tú das algo, tienes que recibir de la misma manera. Esto es recíproco. Y esto ayuda a que cuando tú tienes que poner límites, los pones. Y cuando tienes que ceder, lo das. Se entiende, ¿verdad? Esto se lo llaman padres autoritativos. Entonces, vamos a hablar también de que a veces hay que ser también un poco permisivos. Y también poner un poco de firmeza, ¿sí? Vamos a ver también estrategias de cómo adquirir los hábitos de estudio. Ya, tips al cual va guiado para los padres. Entonces, vamos a ver que debemos fijar expectativas y metas y estándares de acuerdo a la edad y madurez del hijo o la hija. Es decir, hacerle entender de que su hijo o hija, o orientarle a su hijo o su hija de que debe tener metas a corto y largo plazo, ¿sí? Y además, cuando obtienen algo, darle su recompensa. Esto también teniendo en cuenta de la edad. No es lo mismo darle a un niño un premio, ¿sí?, que darle a un adolescente un celular. ¿A qué me refiero? Un niño por lo general quiere un juguete que le ayude a desarrollarse.
Un joven al que le das el celular, ¿qué sucede? Lo haces colapsar. ¿Por qué? Porque el celular es el mayor vicio que existe en la actualidad. Controla las mentes y, como yo les dije, los jóvenes no tienen aún la capacidad de tener el autocontrol, de tomar decisiones, de no pensar a largo plazo. Ellos piensan a corto plazo, pero no ven más allá, de aquí a 10 años. Entonces es necesario, como ustedes, como padres, orientar, porque ustedes son los mejores orientadores que tienen sus hijos. ¿Correcto? Entonces, primera, no dar a los hijos tecnología, salvo que ustedes controlen. Número 2, difundir los logros de los hijos en redes sociales, pero no, con redes sociales no me refiero a Facebook ni Twitter, sino ustedes tienen que hacer quedar bien a sus hijos con sus familiares, con sus amigos. Es feo oír cuando un padre se queja de su hijo, decir, mira, este hijo me salió el peor de todos. Es espantoso, es horrible. Es necesario, es imperante que ustedes siempre hablen bien de sus hijos, siempre ver el lado positivo, porque eso es lo que sus hijos esperan y es el reflejo que ustedes dan ante la sociedad. A eso nos referimos. Siempre decir lo más importante de sus hijos, valorar a sus hijos. Número 3, reconocer y alentar talentos y logros. Debemos reconocer todos los logros que hagan, ¿sí? Y siempre dar un pequeño incentivo, pero más que incentivo monetario, ¿sí? Debe ser un incentivo de uso, que se pueda usar, ¿sí? De preferencia no tecnología, salvo que ustedes controlen. Número 4, exponer a otras opciones del aprendizaje más entretenidas y fuera de la escuela. Es importante que no solo se le metan ciencia a los hijos. Es necesario y imperante que ustedes, por lo menos los fines de semana como padres, saquen a sus hijos a la naturaleza, a pasear, ¿sí? Entonces, con pasear no me refiero a los centros comerciales, no me refiero al cine, ¿sí? Saquen a sus hijos a pasear, a centros turísticos, a museos, en la cual el aprendizaje llegue por entretenimiento, ¿sí? ¿Qué sacan ustedes llevando 4 horas gastados en un centro comercial y 2 horas en un cine, si lo único que aprenden es a ver una película más? No aprenden nada, no es aprendizaje significativo. Ya, establecer una rutina familiar diaria, tener a nuestros hijos listos para ir a la escuela cada mañana y ser firme con los horarios de levantarse e irse a la cama. Sí, ser muy firmes. Por ejemplo, en lo que se refiere a horarios. Por lo general, los jóvenes y niños deben dormir 8 horas diarias. No menos, no más. 8 horas. Niños 10 horas. ¿Correcto? Para partir de los 14 o 18, 8 horas. Entonces, en casa, apagar router a las 10 de la noche, máximo 10:30. Sí, es una recomendación, sabrá ustedes si lo toman, pero es necesario porque los hijos tomen el hábito de dormir temprano para levantarse temprano. No es posible que se queden hasta las 2 o 3 de la madrugada chateando. Tal razón y tal consecuencia que luego en clase están con sueño, están abostezando. ¿Sí? Y no aprenden. Y luego echan la culpa al docente y al colegio de que los profesores son malos, que no enseñan, que no se preocupan, que no tienen metodología, y es totalmente lo contrario. Son ustedes lo que arruinan, lo que los profesores mucho les cuesta hacer. También un lugar y tiempo adecuado para estudiar. ¿Ya? Ver en sus hijos que tengan un escritorio, evitar que hagan los deberes acostados en la cama, en la mesa, en el mesón. Si no se tiene esto, buscar un lugar adecuado a manera de escritorio en el cual pueden realizar sus tareas. ¿Sí? Eso se va a notar, la organización se va a notar. Tener una lámpara, tener esferos, tener todo el material adecuado, hojas, ¿sí? De preferencia, nunca tener el computador cerca, para no estar metido en el Facebook. Perdí la cuenta. Control inicial de rutinas de estudio, generar un compromiso y reforzar su cumplimiento. Es decir, padre tiene que estar atrás, que cumpla y que no pierda la rutina. Y compartir las estrategias con los profesores. Por ejemplo, eso es imperante, es importantísimo que ustedes como padres digan. Ustedes conocen más a sus hijos que nosotros.
en poco tiempo que pasamos con ellos. Cada uno tiene diferente forma de aprender, a lo que llamamos inteligencias múltiples, a lo que Gardner llamaba inteligencias múltiples. Entonces, nosotros, los padres, deben hablar con los profesores, decir, mire, mi hijo aprende de esta manera, ayúdele, trate de guiarle de esa manera. Mi hijo es más manipulativo, mi hijo es más artístico, tratemos de mezclar. Utilicen el diálogo con el profesor, no solo rueguen o pidan de que les ayuden, simplemente ustedes orienten al docente, que ustedes conocen más de sus hijos. ¿Ya? Y para los hijos, organizar el tiempo y el lugar de los materiales de estudio, ¿sí? Tener un ambiente organizado, ¿sí? Y su escritorio organizado con un espacio adecuado, cumplir una rutina diaria, ¿sí? Mejorar el autocontrol. Nos dice que la rutina, a partir de los 15 días o 2 semanas, se establece el hábito. Entonces, al principio va a ser complicado y duro, pero luego se va a poder hacer. Aplicar algunas técnicas de estudio, como son las técnicas de preguntas claves, ¿sí? Para sacar resúmenes, técnicas del subrayado, técnicas de esquemas o esquemas mentales, organizadores gráficos, que hay un montón en internet, ¿sí? Técnica del resumen, en la cual se establece o se saca de los párrafos ideas generales de un párrafo y al final se unen todas esas ideas y nos dan un resumen, ¿ok? Técnicas de memoria y técnicas de preparación de pruebas. Ya, la técnica de toma de apuntes. Todas estas técnicas nos permite y nos facilita un mejor aprendizaje, nos ayuda y nos sirve para mejorar lo que son procesos de aprendizaje y rendir adecuadamente las pruebas escolares. Entonces, esto ha sido por hoy. Espero que pueda servir y llegue a muchos oídos y a muchos padres. De mi parte, muchas gracias y sigamos aprendiendo.